Hola, muy buenas tardes. Aquí desde la región de Coquimbo estamos comenzando este seminario internacional sobre diversificación acuícola en peces marinos, experiencias, perspectivas y proyecciones frente al cambio climático. Yo soy Alejandro Abarca, soy asesor técnico de Acuapacífico y a nombre de todo nuestro equipo de trabajo que conforma nuestro centro de innovación, les damos la bienvenida a todos quienes se han conectado hoy día vía Zoom y también a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Recuerden, nuestro seminario se titula Diversificación acuícola en peces marinos. Estamos muy contentos en general, ya que este seminario se han conectado miembros de diferentes estamentos académicos. Vamos a tener la presencia de 3 interesantísimos expositores españoles, más nuestros expositores de acá de la región de Coquimbo, gente que está del extranjero presente, representantes de empresas, de servicios públicos de Chile, y también una mención especial a aquellos estudiantes del área que serán los principales profesionales del futuro. Junto con agradecer esta alta convocatoria e interés por la temática abordada, me comentan que ya tenemos sobre 330 personas asistentes en este evento, por lo tanto, estamos muy entusiastas con esto que vamos a hacer. Queremos tender la invitación y seguir conectados con nosotros y esperamos continuar realizando acciones como esta que vayan en interés directo y relacionado con las necesidades de la acuicultura de nuestra región. En este encuentro buscamos compartir con ustedes experiencia en programas de diversificación acuícola en cultivos de peces marinos principalmente, desarrollados tanto en España como en Chile, y estamos incluyendo diferentes factores que son importantes en considerar dentro del contexto de lo que es el cambio climático. El cambio climático está produciendo eventos de temperaturas extremas cada vez más frecuentes e intensas. Los peces de acuicultura, a pesar de tener un rango de tolerancia a estos cambios de temperatura, de oxígeno, de pH y de otras variables, en el futuro se enfrentarán a episodios que alterarán sus ritmos biológicos naturales. Habrán cambios probablemente en el crecimiento y otras alteraciones relacionadas con estas respuestas inmunológicas. Cada especie e incluso cada etapa de la vida dentro de esta especie tiene sus propios rangos de tolerancia, y hoy es necesario que nosotros empecemos a conocer esta información. ¿Qué debemos saber para diversificar? Es lo que muchos nos preguntamos a la hora de emprender esta larga pero fundamental ruta. Más aún cuando que ahora sabemos que los efectos del cambio global ya cada día son más evidentes. Entonces, para comenzar, quiero dejar con ustedes primariamente al director ejecutivo de nuestro centro Acuapacífico, don Fernando Jiménez de Seacano, quien les dirigirá unas breves palabras de introducción y bienvenida. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos los que os acompañáis, tanto por Zoom como por Facebook Live. El pasado año tuvimos la posibilidad de conocer más a fondo acerca de los diversos programas de diversificación acuícola en peces marinos, nativos precisamente, tanto en Seriola, Corvina, Congrio y Cojinova, que se están desarrollando en Chile. Gracias a la realización de un ciclo de charlas que organizamos con apoyo de diversas instituciones, pudimos conocer de primera mano lo que está pasando en estas iniciativas luego de años de trabajo, innovación, investigación y desarrollo, así como también saber qué es lo que se viene en adelante. Como centro acuícola, entendemos el gran esfuerzo que hay detrás de la diversificación y lo importante de apoyar desde la transferencia y la innovación esta larga y necesaria ruta, tanto a nivel nacional como internacional. Es por ello que en esta ocasión hemos querido continuar en lo referente a la diversificación en peces marinos, pero focalizando este seminario al contexto del cambio climático que estamos viviendo, y en el cual, evidentemente, estamos totalmente inmersos en este cambio. Estamos viendo justamente lo que es subidas de temperatura, estamos viendo faltas de oxígeno, en este sentido también estamos viendo lo que son cambios en las corrientes, y todo ello supone en este caso una adaptación necesaria para poder llevar a cabo todos los cultivos y todo lo que es el cultivo de las especies marinas. Y también tenemos que anticiparnos justamente a estos cambios que van a venir y que nos obligan a conocer distintos aspectos biológicos y fisiológicos que permitirán conocer unas buenas respuestas para mejorar, como digo, esos cultivos diversificados. A medio plazo será esencial saber cómo los peces enfrentarán los futuros eventos en extremos de temperatura, corrientes, oxígeno, hipoxia y demás.
inducidos por precisamente este cambio climático, junto con otros desafíos ambientales para comprender los impactos en la acuicultura y en la producción pesquera. Nuestro enfoque en el día de hoy está puesto en la necesidad de conocimiento del mundo acuícola para afrontar los desafíos en los próximos años. Finalmente, quiero reiterarles a todos una cordial bienvenida y agradecer vuestra participación en el día de hoy. Gracias. Adelante, Alejandro. Ok, muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de nuestro director ejecutivo, Fernando Jiménez de Sea. Antes de comenzar, estimados, y a modo de precisión, quiero comentarle a todos y a todas que a esta hora nos acompañan de manera remota, que dado lo extenso de este programa y acotado el tiempo que vamos a tener, desde aquí son las 3 de la tarde, 3:05 de la tarde para ser más exacto, hasta aproximadamente las 7 de la tarde, vamos a tener un tiempo bien acotado porque tenemos hartos expositores. Entonces hemos planificado un periodo para resolver las dudas que surjan al finalizar de cada uno de los bloques. Vamos a hacer un bloque con el grupo de Coacua, que son 3 expositores. Vamos a hacer un break posteriormente, o sea, después que expongan, vamos a las preguntas, unos 20 minutos, un poco más, hacemos un pequeño break y ahí volvemos con el segundo bloque. Es muy probable que no alcancemos a responder todas las preguntas. En tal caso, les solicito que nos hagan llegar las preguntas dirigidas específicamente a qué expositor y nosotros se las haremos llegar para poder ser aclaradas luego. Por favor, les pido que las preguntas las realicen a través del chat y al expositor específico, para que nuestro equipo las pueda procesar y nosotros se las hagamos llegar primero en esta sesión y después las que no puedan ser contestadas, se las haremos llegar a cada uno de ellos. Quiero dar también un saludo especial a nuestros amigos del Grupo de Acuicultura de Coacua, quienes han tenido la gentileza de colaborar mostrando su experiencia en estos temas asociados al cultivo de peces. El Coacua es un instituto destinado a la promoción de la investigación, innovación y, sobre todo, formación de posgrado en la conservación y uso sustentable de los recursos costeros, en el desarrollo de la acuicultura, sobre todo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para comenzar, quiero dejar con usted a nuestro primer expositor, quien es especialista en sanidad animal y seguridad alimentaria en el medio marino. Desde sus inicios trabajó en la investigación patológica con diversas publicaciones en España y en el mundo. Su actividad se centró en el campo de la inmunología, actualmente es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España, es especialista en el área de la sanidad animal, con un perfil de enfermedades infecciosas e ictiopatología en la Facultad de Veterinaria. Asimismo, desarrolla su actividad de investigación en el Instituto Universitario de Acuicultura y Ecosistemas Marinos, ECUACUA. Dejamos ustedes entonces con el doctor Félix Acosta Arvelo, con su exposición Diversificación acuícola y nuevas especies en Europa, enfermedades emergentes. Adelante, doctor Acosta. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Voy a compartir, primero que nada, la presentación, si me permitís. Para participar en esta jornada, en mi caso voy a hablar un poco de, fundamentalmente, de la parte de enfermedades infecciosas. Y tal es que se ve la presentación. Sí, se ve, Félix. Vale, perfecto. Bueno, la acuicultura en España, digamos que cumple con las 3 partes que la hacen muy bien valorada, tanto a nivel social como a nivel económico, incluso como a nivel medioambiental. Pero aún así, el paradigma de la acuicultura está cambiando, el cambio climático y diferentes razones hacen que nos tengamos que plantear hoy en día una diversificación en la acuicultura, y por eso hay nuevas especies, como son fundamentalmente en nuestro caso el medregal y la corvina, en la que examinamos pues las perspectivas futuras y los desafíos para lograr la producción en masa de estos peces.
De esta forma, hace unos años participamos en un proyecto europeo que se basaba fundamentalmente en, como su nombre indica, en diversificación. Era la búsqueda y explorar los aspectos biológicos, socioeconómicos y potenciales de nuevas especies candidatas a ser especies cultivables en agricultura a nivel industrial. Y evidentemente esto lleva siempre un riesgo, hay que tener un equilibrio entre el medio ambiente, los huéspedes, los peces, los agentes patógenos. Si esto se mantiene, va muy bien, pero cuando esto deja el balance se rompe, entonces empezamos a tener problemas. Y eso es la parte que yo os voy a contar la experiencia que hemos tenido en el desarrollo durante este proyecto, fundamentalmente a nivel de patologías que hemos ido encontrando. De esta manera, tanto en el medregal como en la corvina, hemos desarrollado el proyecto fundamentalmente buscando características biológicas, características productivas, pero en ese trayecto hemos trabajado a nivel de densidades industriales, lo cual ha hecho que, como suele ocurrir cuando ponemos peces a nivel industrial, el estrés y otra serie de factores hacen que empiecen a aparecer las enfermedades. Uno de los cuadros que hemos encontrado habitualmente son cuadros de tipo hemorrágicos, de tipo ulcerativo. De esta forma podemos observar hemorragias, úlceras en mayor o menor grado. Podemos observar también en estos peces cuadros hemorrágicos completamente que se asocian casi todos estos a bacterias que habitualmente las tenemos en las otras especies de cultivo, con lo cual era un poco de esperar que encontráramos este tipo de patologías cuando desarrolláramos acuicultura intensiva de medregal. De esta forma, casi todos los cuadros patológicos fueron asociados a diferentes especies de vibrio, fundamentalmente al Ginolyticus, Harbelli, Parahemolithicus y también a Photobacterium dancela, subespecie piscicida, en los momentos del año en que suben las temperaturas del agua. Es un factor que lo vemos de manera recurrente, tanto en dorada como en lubina. Prácticamente cada año aparecen brotes de este tipo de bacterias en nuestros lotes de peces. Es unas enfermedades bastante, ya digo, recurrentes y que habitualmente van muy bien, se tratan muy bien con antibióticos, los peces se recuperan bastante bien, pero son un incordio porque muchas veces nos ocurren en medio de experiencias de nutrición o experiencias y evidentemente nos provocan unos pequeños altibajos en los lotes que tenemos. Luego aparecieron una serie de enfermedades que eran granulomatosis sistémicas. Las granulomatosis sistémicas, tanto en peces en general, normalmente se asocian a tres patologías fundamentalmente. Una es a nocardias, nocardiosis, y las otras son micobacteriosis, desde la parte de vista de enfermedades infecciosas, y existe también una granulomatosis nutricional, debida fundamentalmente a algunas veces a deficiencias en vitaminas, en algunos minerales, provocan que aparezcan estas granulomatosis de tipo nutricional. De esta forma, nosotros realizábamos muestreos rutinarios en las instalaciones para tomar muestras de los peces. Casi siempre las muestras que tomábamos eran buscando a nivel productivo, pues peso, talla, calidad se eutanasiaban peces para calidad del filete, etc. Y de vez en cuando, en el caso del medregal, encontramos en un pez órganos del vaso, el riñón, en el hígado, lleno de granulomas. Encontramos este tipo de granulomas que podemos observar en la imagen, y tras llevarlo al laboratorio y hacer una impronta de estos órganos, encontramos
y hacer una tinción de 100 Nielsen, encontramos estas bacterias ácido alcohol resistentes, muy característico de micobacterias. Al ser un solo pez, realmente lo consideramos un hallazgo un poco casual, pero sí que por lo menos quisimos ver qué tipo de micobacteria era, porque no, había bacterias habitualmente que se desarrollan en peces, como Mycobacterium marinum, y enviamos la bacteria a la colección española de cultivos tipo para ser identificada. Y nuestra sorpresa fue que apareció una especie muy nueva, estaba siendo descrita no hacía muchos años, pero que además no está relacionada con los peces, sino que está relacionada con infecciones pulmonares, infecciones en catéter en hospitales, pero nunca había estado relacionada con peces. Realmente, en este caso no pudimos seguir más adelante, realmente fue un solo pez, y cultivar micobacterias requiere de una serie de procesos en el laboratorio que, aunque los tenemos y lo tenemos diseñado para poder hacerlo, realmente no somos un laboratorio que trabajemos con este tipo de bacteria en particular. Por lo cual quedó como un hallazgo y seguimos vigilando cuando se hacen muestreos rutinarios a ver si eso vuelve a aparecer, y hasta el día de hoy no lo hemos vuelto a ver y lo consideramos un hallazgo fortuito, pero que hay que tener en cuenta porque hay peces que están llevando bacterias que afectan a los humanos, con lo cual pueden ser zoonóticas en un momento determinado. Y muchas especies de peces en el mundo ha sido descrita esta granulomatosis sistémica. Tenemos pues, muchas especies como alguna seriola, la quinqueradiata, tenemos algún tipo de caballa, el chapmackerel, diferentes especies en los cuales estas granulomatosis sistémicas se han asociado fundamentalmente perdón, a la presencia de nocardias, diferentes tipos de nocardias, nocardia asteroide, nocardia crasosteae, que antiguamente se denominaba nocardia campaci, nocardia seriolae, nocardia salmonicida. Estas son las 4 especies, digamos, identificadas productoras de nocardiosis en animales acuáticos. En nuestro caso, realizábamos en la nocardia, igual que el medregal, muestreos de rutina para caracteres productivos. Y durante estos muestreos nos encontramos, aquí ya no fue un animal, aquí fueron un grupo grande de animales en los que empezaron a aparecer estos granulomas que vemos en la imagen, tanto en corazón como en el riñón, en el vaso también los tenían. Y entonces, pues, llevamos muestras al laboratorio y al hacer una tinción de Gram encontramos un crecimiento de unas bacterias también bastante característicos, tipo IFAS, que son muy característicos de crecimiento de nocardia. Entonces, en este caso, al ser bastantes animales los que estaban afectados, sí que nos planteamos identificar a la especie, evidentemente, e intentar reproducir experimentalmente la enfermedad para estar seguro de que era el agente causal de los granulomas que nosotros estábamos encontrando, porque también existe la granulomatosis nutricional. Para ello, tomamos muestras, las enviamos para su análisis por técnicas de Malditov y el Malditov nos dio una identificación al 99,9% de confianza de Nocardia brasiliensis. Y esto evidentemente a nosotros, pues igual que pasó con la vez anterior, nos llamó mucho la atención, debido a que nuevamente es un patógeno humano que se relaciona con infecciones cutáneas normalmente, que afectan al humano, en las manos, provocando granulomas, pero también podemos encontrarlo tanto en polvo como en arenas de playa, en piscinas, se ha relacionado la presencia de esta bacteria. Crece y se comporta igual en el medio de cultivo y en el gran como la que nosotros hemos obtenido, y provoca una serie de granulomas que se caracterizan por tener centros compuestos por células, fundamentalmente macrófagos, y rodeados de tejido fibroso. Al tener esta identificación realmente nos quedamos un poco perplejos y decidimos hacer un doble chequeo de esta identificación, para lo cual tomamos el RNA16S, hicimos una secuenciación
e hicimos comprobaciones con secuencias conocidas que están disponibles en GenBank. Y efectivamente obtuvimos de nuevo una identificación con un 99% de fiabilidad de que era Nocardia brasilensis. Y cuando vemos el árbol filogenético, nuestra nocardia se engloba claramente dentro del grupo de las nocardias brasilensis y alejado del resto de otras nocardias, y también alejado del resto de otro tipo de patógenos como pueden ser las micobacterias, que son las más cercanas que podrían tener provocando este tipo de patologías. Y entonces nos planteamos reproducir la enfermedad, como he dicho, para intentar cumplir los postulados de Koch. Aíslas una bacteria, la identificas y tienes que reproducir la enfermedad. Para ello diseñamos un experimento en el que pusimos nocardia corvinas inyectadas con PBS, con diferentes dosis de nocardia, 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por PES, y las muestreamos a 0, a 30 y a 60 días, ya que normalmente la nocardiosis se relaciona como un cuadro de tipo crónico, no es un cuadro de tipo agudo, con lo cual necesita un tiempo para desarrollarse. Monitorizamos la mortalidad y observamos que en el grupo control no murió ningún pez, en el grupo inyectado con la dosis más baja no murió ningún pez, en el grupo con la dosis intermedia a 60 días encontramos un pez muerto, y en el grupo ya en la dosis más alta encontramos un pez muerto a 30 días y un pez muerto más a los 60 días, con lo cual encontramos unas tasas de mortalidades bastante bajas. Es decir, realmente cuando nosotros hicimos el muestreo rutinario, los peces que escogíamos eran peces sanos. En ningún momento eran peces con sintomatología, con ningún tipo de signo. Eran peces completamente sanos en los que encontrábamos los granulomas en los órganos internos. Y cuando en todos los peces que íbamos encontrando muertos o que eutanasiábamos durante el proceso, encontramos que en el 77% de los animales fuimos capaces de recuperar la bacteria y en un 23% de ellos no fuimos capaces de encontrar la bacteria. En todos los animales en los que logramos encontrar la bacteria, el cultivo dio exactamente igual, el gram dio exactamente igual, y además desarrollamos una PCR para simplemente saber si pertenecían al género nocardia o no, de tal manera que pudiéramos estar seguros de que estábamos ante una nocardia. Cuando daban positivo a la PCR de nocardia, repetíamos el proceso anterior. Hacíamos la técnica de Malditov y la secuenciación del 16S. De tal manera que todos los aislados que tuvimos de peces muertos o a partir de peces que tenían granulomas pero no habían, que habíamos sacrificado pero no habían muerto, encontramos que Nocardia brasiliensis fue siempre el 100% de las veces la bacteria aislada. De esta forma fuimos a buscar lesiones y nuestra sorpresa fue que no veíamos ningún granuloma. Macroscópicamente los órganos estaban normales, no encontrábamos ningún tipo de lesión macroscópica. Preparamos los órganos y los llevamos para hacer histología, y al hacer histología nuestra sorpresa fue que los órganos sí que tenían lesiones, pero eran microgranulomas que no se veían a simple vista, y además encontramos diferentes estadios y diferentes formas de los granulomas. Como podemos ver en la primera imagen, es un granuloma fundamentalmente que lo que hay es una agregación de macrófagos. En la segunda observamos los macrófagos formando láminas y un infiltrado leucocitario alrededor. En la tercera observamos un centro necrótico, son macrófagos rodeados por tejido fibrinoide y un infiltrado inflamatorio también rodeándolo. Un tercero y un cuarto que era un centro necrótico rodeado también de tejido fibrinoide, y el centro necrótico conformado fundamentalmente por macrófagos formando capas. Y un último que es un centro necrótico en el cual no hay células. Básicamente es material necrótico en el interior rodeado de una capa de tejido fibrinoide.
y cuando lo vemos en los diferentes órganos observábamos en muchos casos a diferentes aumentos un granuloma muy irregular rodeado de tejido necrótico, tanto en el vaso como en el riñón como en el hígado, que son los 3 órganos que podemos observar. Se observaban este tipo de lesiones microscópicas que no se veían a simple vista, pero que estaban prácticamente por todo el órgano. Y si recuerdan, habían peces en los que encontrábamos estos microgranulomas, pero no fuimos capaces de aislar la bacteria. Por eso nos planteamos intentar ver si realmente habían trazas de bacteria o no en estos granulomas. Desarrollamos un anticuerpo policlonal frente a nocardia, hecho en conejo, en nuestro laboratorio, y sometimos a inmunofluorescencia indirecta los granulomas que tenían los peces de los que no habíamos podido aislar la bacteria. Y pusimos como control una muestra de un granuloma que teníamos de animales que tenían una granulomatosis nutricional. Y podemos observar que en los peces, aún no siendo capaces de detectar la bacteria, éramos capaces de detectar su presencia con el anticuerpo, con lo cual puede ocurrir que o sean simplemente restos que quedaban de bacteria o que las bacterias están en un estado viable pero no cultivable dentro de estos granulomas. Félix, perdón, quedan 3 minutos para ir avanzando. Vale, perfecto. No, me quedan 3 diapositivas. Ok, gracias. Además, durante el desarrollo del proyecto hemos encontrado fundamentalmente una parasitosis bastante llamativa en medregales. Aquí podemos observar los parásitos asociados a la piel de los medregales. Aquí los vemos ya en un porta, separados de ellos. Estos parásitos han sido descritos hace poco como Neobedenia girelae y han sido objeto de una tesis doctoral que esta semana a los directores, de entre ellos está Daniel Montero, ha sido premiada como la mejor tesis doctoral leída en 2020 de la Sociedad Española de Acuicultura, en el cual, además de la descripción del parásito, se han descrito estrategias nutricionales para abordar este problema, que yo creo que, no sé si en su charla ahondará un poco más en este tipo de temas Daniel. Y bueno, y como conclusiones, simplemente ver la intensificación va a conllevar la aparición de nuevas enfermedades. Eso es algo que lo sabíamos y que va a ocurrir debido a que vamos a intensificar, vamos a tener más animales, más densidades y van a estar más sometidos a un estrés productivo que va a conllevar la aparición de enfermedades. Por eso la búsqueda de estrategias nuevas para intentar que estos problemas sean los menos posibles. La corvina se ha mostrado un pez bastante menos susceptible a patologías que el medregal, a pesar de tener la granulomatosis, realmente en términos generales se muestra bastante menos susceptible a mostrar problemas. Y en cuanto a salud animal, hay que hacer más investigaciones y hay que garantizar fundamentalmente el control y la prevención de enfermedades emergentes, sobre todo aquellas que pueden estar relacionadas con procesos que puedan afectar al humano, a la zoonosis, debido a que nosotros en muchos casos, nuestros técnicos y nosotros tenemos que manejar a los peces pues con nuestras propias manos. Y bueno, sin más, agradecerles la atención, espero haber cumplido con el tiempo y bueno, las preguntas supongo que llegarán en un ratito cuando acaben mis compañeros de exponer. Oh, no tengo. ¿Me escuchan? Sí. Ya, es que no puedo, no sé por qué no puedo salir con mi video, pero quiero agradecer la interesante presentación del doctor Acosta, recordarles a todos que las preguntas las realicen dirigidas al expositor específico para que nuestro equipo las registre desde el chat y las podamos realizar a quien corresponda. Siguiendo en adelante, no sé por qué estoy sin video, me tiene que dar permiso el host.
siguiendo en adelante, la capacidad de adaptación a cambio en las condiciones de cultivo mediada por la respuesta fisiológica, como nos comentaba recién el profesor Acosta, frente a condiciones de estrés es de gran importancia en la acuicultura, ya que alteraciones en estos mecanismos pueden implicar disfunciones generalizadas en el organismo. El doctor Daniel Montero, que es nuestro próximo expositor, también investigador del Centro Ecoagua en España, aborda en su línea de investigación aquellos estudios de adaptación a condiciones de cautiverio, el efecto modulador que la capacidad de respuesta a estrés sobre este sistema inmune tiene, y también trabaja en el uso de alimentos y diversos factores que modulan la respuesta al estrés, como un principal foco tomado en los factores nutricionales. Por lo tanto, le damos la bienvenida al doctor Montero para que nos presente su presentación Nutrición y Bienestar en Peces Marinos de Europa. Por lo tanto, adelante, doctor Montero. Muchas gracias, Alejandro. Primero agradecer que me hayan invitado a participar en este evento. Voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se está viendo adecuadamente. Se ve perfectamente, doctor. Muy bien, pues yo vengo hoy a proponerles un viaje, digamos, por lo que se ha estado haciendo en los peces marinos en Europa en aspectos de nutrición y bienestar, entendiendo el bienestar por aspectos metabólicos de la respuesta a condiciones estresantes y también por cierta integridad de tejidos que van relacionados directamente con la salud de los peces. Los peces de acuicultura están enfrentados a un mundo cambiante muy rápidamente. Tenemos unas dietas que cambian mucho, todos ustedes lo saben, en los últimos 20 años hemos tenido que reducir al máximo las harinas y aceites de pescado, incluir ingredientes vegetales para, digamos, los cuales los peces marinos no están preparados, y la aparición en los últimos años de nuevos ingredientes. Todo esto en el mismo contexto en el que estamos teniendo un cambio climático, en el que están apareciendo patologías emergentes que afectan de una u otra manera a las especies para las cuales tampoco evolutivamente están del todo preparadas. Y además las especies están sometidas a un incremento de la producción acuícola. Dicho así, todo esto supone un alto estrés para los peces que están en acuicultura, que necesitan estar adaptándose continuamente hasta estos cambios. Estas condiciones de estrés y de salud o de bienestar están reguladas por resistencia a las enfermedades, un buen y equilibrado sistema inmune, una integridad de tejidos, la propia resistencia fisiológica al estrés y la capacidad de desarrollo del comportamiento. Y a su vez todo ello viene mediatizado por las condiciones sanitarias óptimas de la empresa, por la nutrición bien ajustada, las bajas fluctuaciones de factores ambientales y el espacio suficiente en las instalaciones. Entonces tendremos que en este campo es donde nos vamos a estar moviendo, en el que la nutrición es uno de los elementos imprescindibles en este aspecto. Las especies de acuicultura marina tienen la capacidad, o ya se ha llegado al estudio de reducción de las harinas de origen marino en torno al 10% o incluso menos. Es decir, no nos hace falta poner más allá del 10% de harinas de pescado, el resto ya se pueden poner con otro tipo de harinas. Sin embargo, las nuevas especies para acuicultura, como puede ser las eriolas o las corvinas, no están tan estudiadas y no se sabe muy bien hasta qué nivel se pueden reducir estas harinas. La utilización de pocas cantidades de harina de pescado y grandes cantidades de aceite de pescado puede provocar, grandes cantidades de harinas y aceites vegetales puede provocar desajustes en la tasa de ácidos grasos esenciales y de ácidos grasos N6, N3. Hay que tener en cuenta que los peces marinos no tienen capacidad de elongar y saturar ácidos grasos de 18 átomos de carbono a 20 átomos de carbono, con lo cual los ácidos grasos esenciales son el EPA, el DHA y el araquidónico, aquellos que en la literatura también encontramos como omega 3. Los reajustes de ingredientes nos traen desajustes en aminoácidos que se pueden suplir fácilmente con
con suplementos de aminoácidos, pero también en micronutrientes, vitaminas y minerales principalmente. Y al utilizar nuevos ingredientes es imprescindible reajustar estos nutrientes. Y se nos pueden dar una serie de deficiencias marginales que, sin afectar a la disponibilidad del animal para crecer, sí le puede estar provocando situaciones de salud. Esto tiene todo ello un impacto directo en la salud y en la utilización del alimento. Se ha demostrado que los niveles muy bajos de aceite de pescado y harina de pescado pueden comprometer la salud de los peces marinos, pueden comprometer la respuesta propia de estrés, incrementan la tasa de translocación bacteriana en el intestino, incrementan los genes proinflamatorios en el intestino también y en general en el organismo, la producción de mucus y afectan la microbiota intestinal. Estos son estudios que ya se han realizado hace unos años. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, de un corte histológico de... A la izquierda tienen ustedes un pez alimentado con harinas de pescado al 58% contra un pez alimentado sin harinas de pescado. Entonces hay una alta población de leucocitos infiltrados en la submucosa y un gran número de goblet cells, consecuencias de los bajos niveles de harinas de pescado en la dieta. Y en este caso es un estudio que hicimos con el pez plano, el lenguado senegalés, en el que se hizo un open array de distintos genes relacionados con la respuesta inmune. En rojo tienen ustedes aquellos animales alimentados con aceites de soya, muy ricos en omega 6, y como un gran grupo, todos los que están marcados en azul, un gran grupo de genes relacionados con la respuesta inmune estaban sobreexpresados, es decir, el intestino de estos animales presentaba unas condiciones, digamos, semejantes a una inflamación producida por un patógeno. En este caso no hay patógeno, sino lo que hay es mucho omega 6 en la dieta. Y todo esto además está relacionado con cambios en el microbioma intestinal. Por ejemplo, la bajada de aceites de harinas de pescado, la desaparición de harinas de pescado en las dietas, fíjense en rojo aparecen una serie de bacterias potencialmente patógenas que no aparecen en el resto de los grupos cuando hay más harina de pescado en las dietas. ¿Estos ajustes dietéticos están solo afectando a la integridad intestinal? Aparte, obviamente, de la composición de los tejidos corporales. No, también están afectando al comportamiento, que es más acusado cuando los animales están en desarrollo larvario. Aquí les pongo un ejemplo de un estudio que realizamos con aceite de soya en larvas de dorada y en las que estamos viendo las actividades de la colinacetiltransferasa en el citoplasma de las Maunel cells, que son las células que rigen el movimiento de escape de las larvas. Entonces, cuando tenemos un nivel adecuado de EPA y DHA en las dietas, están mucho más activas que cuando tenemos unos niveles bajos, que es la figura B, en las que hay poca actividad de esas células, con lo cual el animal cambia su comportamiento de escape. También estamos afectando a la respuesta de estrés a nivel génico y a nivel fisiológico. La clásica respuesta de estrés de producción de cortisol, que creo que todos ustedes conocerán, desde la respuesta del estresante hipotálamo, pituitaria e interrenal. Hay muchos estudios en la literatura, yo les he traído aquí un viaje, digamos, por la literatura rápido, en el que ya demostramos cómo los distintos aceites en la dieta cambiaban la producción de cortisol después de un estresante dependiendo del tipo de aceite. En esta gráfica tenemos aceites de linaza, aceites de soja o soya y combinaciones de aceites y cómo dependiendo del tipo de aceite la respuesta de cortisol era diferente. Esto es debido básicamente a que la respuesta de cortisol dentro de las células interrenales es dependiente de los metabolitos de los ácidos grasos por acción de la fosfolipasa 2. Estos eicosanoides, obviamente esto es muy resumido, dan órdenes de factores de transcripción y particularmente de la steroidogenic Q regulatory protein, que se libera y que es la responsable de introducir el colesterol, desde el citoplasma a la mitocondria. Y este colesterol en la mitocondria producirá el cortisol. Históricamente en los años 90 había causa-efecto de tengo pocos ácidos grasos, tengo problemas de la respuesta de estrés, y poco a poco se fue viendo cómo los tipos de aceites en la dieta principalmente estaban afectando a la respuesta del
cortisol y cómo en los últimos años se ha estado viendo cómo están afectando a la expresión de los genes directamente relacionados con la síntesis de cortisol. Este es un estudio que hicimos hace unos años en nuestro laboratorio en el que se hace in vitro, las células interrenales se enriquecen con distintos ácidos grasos y se ve cómo efectivamente la liberación de cortisol depende del tipo de ácido graso que hay en el medio. Y sus genes, en este caso el gen último, el último citocromo responsable de la producción de cortisol en la célula interrenal, es el que está produciendo cambios importantes en su expresión dependiendo del tipo de ácido graso que haya en la dieta. Bueno, pues hasta aquí lo que hemos visto es que los animales están sometidos a cambios en sus indicadores de bienestar, indicadores de salud basal, sin que medie ningún tipo de patógeno, debido a forzar las dietas, ¿vale? Podemos forzarlas, podemos llevarles a que no haya problemas de crecimiento y podemos llevarles a que de manera normal estén bien, pero si aparece un patógeno o si aparece algún factor estresante, estos animales pueden presentar deficiencias marginales y por consiguiente problemas que impactan en la salud, en el bienestar y por supuesto en la utilización del alimento y en el crecimiento. ¿Hay algún complemento dietético que pueda amortiguar estos efectos negativos? Pues evidentemente las dietas funcionales que todos ustedes conocerán, hay muchos tipos de dietas funcionales, yo les voy a presentar aquí algunos ejemplos de estudios que hemos hecho dentro de un proyecto del gobierno español que se llama ProImmunoil Plus y en el que se demostró que las dietas funcionales están mejorando el crecimiento de los peces, mejorando las barreras de mucosas en el intestino, principalmente la producción de mucosas y las defensas a nivel intestinal. En la literatura hay muchos ejemplos de prebióticos, se pueden encontrar y particularmente hay algunos ejemplos y algunos reviews interesantes en prebióticos en estas especies de la acuicultura europea y marina europea, y hay menos literatura, aunque sí que está de moda, digamos que últimamente hay mucha literatura sobre el papel de los fitogénicos, estos extractos vegetales principalmente que nos sirven, que vienen de la medicina tradicional china y que sirven como relajantes y que sirven como moduladores del bienestar, digamos, en otros animales que tienen probados efectos en otros animales y también en peces. Hay poca literatura. Bueno, pues la utilización de fitogénicos efectivamente disminuye la translocación bacteriana en el intestino. Esto es un ejemplo de un estudio que realizamos en nuestro laboratorio inoculando Vibrio anguilarum fluorescente y viendo cómo transloca bastante menos, ven ustedes en el gráfico, en los animales que están alimentados con un banano oligosacárido. Y la integridad intestinal, como están viendo ustedes aquí, se mejora. Aquí hay una tabla con una serie de datos con tamaño, de longitud de los pliegues intestinales, de la superficie, del número de células secretoras de mucus, del engrosamiento de la lámina própira, es decir, la integridad, la arquitectura intestinal está mejorada por la utilización de este tipo de prebióticos. Se ha demostrado o hemos demostrado que aquellos animales que estaban muy dañados por una utilización de un aceite muy rico en omega 6, con la utilización de los prebióticos del tipo manoligosacáridos, recuperan esas condiciones previas a la utilización de ese aceite, aunque los efectos quedan en la especie. Y también la inclusión de este aceite nos dio mejor supervivencia en la exposición a un patógeno, en este caso a un vibrio alginolítico. Bien, por último, contarles de esta parte que hicimos dentro de este proyecto un estudio también incluyendo galactomananoligosacáridos e incluyendo fitogénicos y haciendo una alimentación. Durante 3 meses se observó una mejora en la integridad intestinal de los animales alimentados particularmente con los galactomananoligosacáridos frente a los que tenían bajos niveles de aceites y harinas de pescado en la dieta sin complementos dietéticos. Y fíjense, por ejemplo, a nivel electrónico, cómo hay variaciones en las microvellosidades, son más largas en los alimentados con el prebiótico. Bueno, todo esto, digamos, se conoce, pero
¿Hay algún efecto en la respuesta de estrés de estos aditivos? ¿Están mejorando la respuesta de estrés? Para ello hicimos en esta prueba un challenge de confinamiento y de confinamiento inoculando también un patógeno. Todos estos resultados están también publicados, yo les estoy poniendo las distintas publicaciones y se comprobó, midiendo también la translocación bacteriana, que los animales alimentados con el fitogénico, en este caso, tenían un porcentaje de supervivencia mucho más alto que los alimentados con el galactomannan oligosacárido y que los controles que supusieron un 100% de mortalidad frente al patógeno. Medimos los valores de cortisol circulante y fíjense ustedes, esto es un panel de estrés 2 horas, 24 y 7 días después de estrés, cómo los niveles de cortisol eran menores en aquellos animales alimentados con los fitogénicos o los galactomannan oligosacáridos comparados con el control y cómo se está correlacionando con los niveles de expresión de este citocromo responsable de la síntesis de cortisol, que aparece mucho más disminuido en los animales alimentados con fitogénico. Luego tenemos dentro de este estudio, se me ha descolocado aquí la presentación, perdónenme, dentro de este estudio también habíamos hecho distintos estudios de genes de la respuesta inmune y nos estaba dando mejores resultados en la inmunidad de los peces alimentados con los fitogénicos. Es decir, están, digamos, más relajados cuando aparece el estresante, pero reaccionan adecuadamente cuando aparece el patógeno, que es lo importante. Es decir, el animal está relajado frente al estresante, pero activo frente al patógeno. Todo ello, como les digo, está publicado en el Fish and Shellfish Immunology en 2020. Y en este grupo de estudios también encontramos efectos en otros tejidos, particularmente en la fusión de las laminillas branquiales, que los fitogénicos están disminuyendo la incidencia de las fusiones de laminillas branquiales en los peces que están alimentados con este aditivo. Todo esto nos lo llevamos para terminar a estudios de nuevas especies. Como comentaba Félix anteriormente, también hemos hecho estudios en la seriola, en este caso la seriola dumirili, dentro de los proyectos Diversify, que fue un proyecto europeo, y el proyecto Jacumar seriola, que lideró el doctor Javier Ro, que va a hablar a continuación sobre esta especie. Y en este caso particularmente abordamos la posibilidad de regular la infección de este parásito que están viendo ustedes en la fotografía alrededor de los ojos. Es un monogenea que está afectando principalmente Neobenedenia gyreliae a la piel de estos animales, es un ectoparásito, y lo que les está produciendo es infecciones bacterianas secundarias porque el animal tiende a rascarse, y se hace heridas y a partir de ahí le atacan, digamos, bacterias, hay infecciones secundarias de bacterias. Aquí utilizamos en particular un mannan oligosacárido y un fitobiótico y encontramos efectivamente cómo el fitobiótico principalmente está reduciendo la respuesta de cortisol frente a condiciones estresantes. En este caso se encerraba a los peces asemejando cuando hay que capturarles, se les encierra en redes y la respuesta del animal era en un estado, digamos, más relajado, que viene, como les comento, relacionado con la influencia de los fitogénicos, particularmente en el metabolismo de la producción del cortisol. Y en este caso analizamos la capacidad, como nos queríamos enfocar en los parásitos de la piel, analizamos la capacidad inmunológica del mucus de la piel y encontramos cómo tenía menos actividad proteásica este mucus en los animales que estaban parasitados. Se les hizo un challenge de parásitos controlando el número de parásitos que afectaban al animal y esto significa que hay menos la actividad proteásica en el mucus de los parasitados, viene principalmente por la acción proteásica del propio parásito. Entonces hay menos actividad proteásica y más capacidad lisocímica en los animales alimentados principalmente con los fitogénicos, aunque también el CIMOS nos estaba dando un refuerzo en la piel de estos animales. Y también, como les digo, correcto, estoy terminando ya. Como les dije,
estudiábamos el número de parásitos por centímetro cuadrado de piel y encontrábamos cómo teníamos menos parásitos en los animales alimentados con los fitogénicos. Todo esto lo tienen publicado ustedes en este año en Aquaculture. Y los genes a nivel de piel, de distintos genes relacionados con el sistema inmune, pues pueden estar ustedes viendo cómo a nivel basal prácticamente no hay ningún efecto, es decir, cuando el animal está cómodo, pero a nivel parasitado, los genes de respuesta inmune están actuando mucho más fuertemente contra la presencia del parásito en aquellos animales que están alimentados con los distintos aditivos funcionales. ¿Qué mensajes nos debemos llevar a casa de todo esto? Pues que los desajustes nutricionales, especialmente los que vienen en ácidos grasos esenciales, están impactando directamente los indicadores de bienestar de los peces marinos. Que los bajos niveles de harina de pescado y aceite de pescado en las dietas para peces marinos, sustituidos por harinas vegetales, producen una situación semejante a una inflamación en el intestino. Este desajuste, principalmente de ácidos grasos en dieta, puede provocar o provoca cambios en la respuesta de estrés y que hay aditivos funcionales que pueden mejorar el bienestar de los peces marinos, no solo por su acción en la integridad intestinal, mejorando por consiguiente la salud general del pez, sino también por su efecto positivo en indicadores de bienestar, y me faltó poner aquí también, en otros tejidos mucosos como pueden ser las branquias o la piel del animal. Esto es un poco lo que les quería comentar. Es toda una línea de trabajo de muchos años y estoy abierto luego a las preguntas que quieran y a compartir con ustedes pues todos los resultados que tenemos en nuestro laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Ha sido muy, muy interesante lo que has comentado respecto a todos los aspectos nutricionales. Nuevamente le pido a todos los que están viendo este seminario que realicen las preguntas dirigidas al expositor específico para que nuestro equipo las pueda registrar en el chat. Ahora, vamos a nuestro tercer charlista. El trabajo desarrollado por nuestro siguiente expositor se enfoca en la captura y aclimatación de reproductores en estado salvaje hacia la cautividad, que es algo bastante complejo, sobre todo en especies nuevas. Revisión de las técnicas de reproducción, cultivo larvario y engorde con énfasis en especies nuevas es su trabajo en especial, sobre todo en nuevas especies de crecimiento rápido. Quiero dejar con ustedes al doctor Javier Ro, especialista en cultivo de nuevas especies e investigador del Centro Ecoagua también. Adelante, Javier, con tu presentación sobre captura y aclimatación de reproductores silvestres frente a las condiciones de cautiverio. Te voy a pedir solamente, Javier, que te limites a los 15 minutos porque estamos un poco ya pasados. Muchas gracias. Ok, venga, gracias. Bueno, primero daros las gracias a la organización por invitarme a participar en el evento y bueno, y a todos los que están en línea pues atendiendo a las presentaciones. Voy a compartir la pantalla. ¿Me puede confirmar que estoy compartiendo? Sí, está compartiendo, Javier. Perfecto. Vale, de acuerdo. Bueno, pues la parte que me han dejado a mí los compañeros es, bueno, pues una parte más aplicada, digamos, dentro de lo que es la investigación que estamos haciendo con nuevas especies, y es al fin y al cabo el primer paso que tenemos que dar cuando empezamos a trabajar con una especie nueva, ¿no? Que es cómo conseguir esa captura y aclimatación de los reproductores a las condiciones de cultivo que son pues completamente diferentes y en todo caso mucho más estresantes para el propio animal. Y de lo que depende al fin y al cabo pues que el éxito de las etapas posteriores, principalmente la que nos interesa en mayor medida, que es poder ser capaces de reproducir en cautividad pues estas especies, ¿no? Aunque ya hemos hablado pues un poquito en las presentaciones anteriores de lo que de la diversificación y cuáles son los retos que se presentan, yo me gustaría simplemente plantear que en lo que entendemos por diversificación, pues siempre hablamos básicamente de tres aspectos, ¿no? Uno que son las especies, otro que son los sistemas y otro que son los productos, ¿no? En este caso, en el día de hoy, vamos a concentrarnos únicamente en lo que es la parte de especies con interés para diversificación, ¿no? Si bien dentro de lo que es el Ecoaqua hemos trabajado pues, con más de 20 especies, si no me equivoco, en los últimos pues, 20 años,
que van desde peces hasta invertebrados. En la parte que yo estoy llevando, digamos, actualmente, me he concentrado en la parte de especies de rápido crecimiento, especies también le llamamos como de alto valor comercial. Empezamos con una especie, con un esciánido, la corvina, que ya se está cultivando ahora mismo en España. En este caso fuimos el primer grupo a nivel europeo y me atreveré a decir que a nivel mundial que consiguió la reproducción de la F1 de corvina. Como es una especie que ya, como digo, está en el mercado plenamente, digamos que la tenemos ya no tanto como una especie nueva o de diversificación, sino que ya es una especie que es, como digo, completamente comercial y estamos haciendo avances más en el cultivo para optimizarlo. Y luego, una serie de especies que son carángidos, todas ellas conocidas como de rápido crecimiento y de las cuales en Canarias nos fijamos en 4 especies de seriola y un jurel, el stripjack. De las 4 especies que había de seriola en Canarias, tras 2 años de cultivo y de trabajo con ellas, nos quedamos con 2, que eran las que tenían un mayor interés y tenían una mayor, capacidad de desarrollo en diversas partes del mundo, no solo en Canarias, como fue el medregal negro o el longfin yellowtail, lo que sería la riboliana, que seguramente la conocen también en la parte de Caribe, Japón, aquí ahora en Canarias, en Azores, Madeira, también es bastante conocida, y lo que es Seriola dumerili, que es la otra especie que también es ampliamente conocida y que tiene un gran interés a nivel comercial. Y por último, como digo, el jurel, que si bien es menos conocido, nos parece una especie altamente interesante y además que fue una demanda de los propios productores acuícolas, ¿no? En esa línea que intentamos siempre trabajar de la mano de lo que es el sector, pues también nos lanzamos a trabajar con ella, ¿no? De las 2 primeras, bueno, la Seriola dumerili y la Seriola riboliana, básicamente en ambos casos tienen unas características muy, muy parecidas, ¿no? Es decir, tienen una amplia distribución a nivel mundial. Si bien se puede decir que la Seriola riboliana tiene un mayor amplio, un rango mucho más amplio de temperaturas en la que la podemos encontrar y en la que se puede reproducir y ser cultivada, ¿no? Por ejemplo, la Seriola riboliana se está cultivando tanto en la zona de México a prácticamente 28 o 30 grados y también la encontramos en Azores entre 17 y 18 grados o incluso con estos efectos que estamos comentando en el propio seminario del cambio climático y del calentamiento global, en zonas donde no aparecía, en el norte de España, por ejemplo, en Galicia o en el Mediterráneo, que no había sido descrita, ya nos la podemos encontrar, ¿no? Seriola dumerili, sí también tiene un rango también bastante amplio, pero si bien quizá las temperaturas a las que se puede enfrentar y son idóneas para su cultivo no son tan amplias como es el caso de la Seriola riboliana. En ambos casos son especies de rápido crecimiento, como digo, le llamamos rápido crecimiento en este caso a veces que en temperatura ambiente, es decir, en nuestro rango de temperatura para Canarias estamos hablando entre 18 y 24 grados, con una variación anual alcanzan entre 1,5 kg, 2 kilos en el año de cultivo, es decir, desde que nacen hasta un año, entre 1 año y 14 meses alcanzamos esos pesos, ¿no? También en ambos casos alcanzan tallas bastante grandes, en el caso de riboliana hasta los 160 centímetros y unos 60 kilos, y en el caso de dumerili unos 115 kilos y casi 2 metros, ¿no? En todo caso, creo que eso no es, al fin y al cabo, lo más importante, nunca vamos a llegar en condiciones de cultivo ni a estas tallas ni a estos pesos, pero si bien la parte más interesante que tiene es la capacidad de crecer en un corto tiempo, a unas tallas en las que nos permita trabajar con ellas de una manera diferente a lo que solemos producir en el caso de los peces marinos en el ámbito, en este caso, Mediterráneo-Atlántico, ¿no? Que son dorada, lubina, donde los pesos con los que se trabaja suelen ser entre los 400, 600 gramos, es decir, pescado de ración, y en el caso, estas especies, estamos hablando ya de animales de, como digo, por encima de 1,5 kg, 2 kilos, que nos permiten una diversificación, como comentaba antes, ya va más allá de la especie, sino que también va asociada a un producto diferente, ¿no? No una talla, sino un producto que puede ser desde un pez eviscerado, un pez sin cabeza, un filete o diferentes presentaciones
que no se están viendo en el caso de dorada y lubina, que como saben copan el mercado aquí a nivel europeo, ¿no? También otra característica común de ambas especies es que van dirigidas a un mercado, pues digamos un mercado gourmet, ¿no? Es decir, lo que es la producción de seriola pues va dedicada a los restaurantes tipo japonés, sobre todo, comida asiática, donde los precios que pueden alcanzar pues son más elevados, ¿no? Entonces son un poco las ventajas de trabajar con estas especies. Aterrizando un poco en lo que era la temática que nos solicitaron de la que hablase hoy, que era el tema de la captura, ¿no? De esa primera fase, bueno, poner un poco lo que pueden ver en la diapo al final es lo que hacíamos hasta el año prácticamente 2016, funcionaba realmente, lo hemos modificado ligeramente, digamos que de acuerdo a las necesidades que hemos ido viendo por el camino, ¿no? Cuando hablo de las técnicas de lo que es captura y aclimatación, son válidas al menos para estas dos especies, seguramente para muchas otras, pero al menos para estas dos, aquí en Canarias nos ha funcionado muy bien. Entonces, siempre hemos contado pues, en esta parte con el sector profesional de la pesca artesanal, colaborando en este caso en Canarias con las cofradías de pescadores, y bueno, dependiendo de cuando ellos nos avisaban de que, sabiendo el interés que teníamos en coger una u otra especie, pues con este tipo de nasas, como las que ven en la imagen, y cuando ellos tenían capturas, pues nos avisaban, vamos a recogerlos en un transporte por camión, y ellos las mantienen vivas en el barco, en esos viveros que tienen acondicionados, y nos las llevamos a la instalación pues para proceder con ellas a su tecnología de la cuarentena y aclimatación, ¿no? Esto lo hemos ido cambiando con el paso del tiempo, porque esa metodología lo que nos obligaba era a que estábamos un poco a expensas del pescado que hubiesen capturado pues, los pescadores, ¿no? Es decir, podían ser tanto ejemplares de medio kilo como ejemplares de 20 kilos, ¿no? Y eso a priori ya pues nos puede limitar a la hora de comenzar con nuestro stock, ¿no? Entonces hemos tenido la posibilidad de tener ahora otro proveedor, en este caso es un pescador, que además es un pescador submarino. Este hombre lo que hace es que mira las nasas que tiene, nos informa de qué tamaños tiene y según pues, lo que nosotros le pedimos nos trae los peces en el peso prácticamente que nosotros estamos necesitando, ¿no? Esto desde el punto de vista logístico, aunque parece algo sencillo, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Porque siempre hemos estado basando nuestras técnicas de captura y aclimatación en ejemplares subadultos. En principio pensamos, y eso lo hemos constatado a lo largo de los años, que trabajar con subadultos, peces entre en el caso de seriola, entre los 2 y 4 kilos, pues facilita su aclimatación a las condiciones de cautividad y posteriormente su éxito en la reproducción, tanto como puede ser o inducida o incluso de manera natural. Algo que se ve muchas veces limitado cuando nos traemos ejemplares de gran talla, ¿no? Al menos en las especies con las que estamos hablando. Nuestro protocolo pues continúa, pues, cuando llegan a la instalación, pues, nosotros hasta hace mucho estos ejemplares se mantenían en tanques de 10 metros cúbicos de capacidad. Ahí se le aplicaba un protocolo de profilaxis con baños de formalina y antibiótico y se comienza a alimentar pues, con una mezcla de alimento vivo y lo que es alimento congelado fresco, o descongelado en este caso, como son calamar o mejillón, y con piensos comerciales. Normalmente nos toma pues, aproximadamente un mes el periodo de aclimatación a lo que es el alimento en cautividad, ¿no? Pero básicamente los ejemplares se aclimatan con bastante facilidad a lo que es el alimento comercial, a los pellets comerciales, y ya por estrategia y como decía pues, mi compañero Félix, por un tema ya de evitar riesgos biosanitarios, en nuestro protocolo, una vez que los animales ya están aclimatados a comer pienso en las instalaciones, intentamos evitar en todo momento el alimentar con ese alimento fresco. Es decir, simplemente pues, digamos que es una manera de evitar problemas de futuro, ¿no? Esa parte ya lo hacemos en lo que son los tanques de cultivo. Normalmente ahora para los tanques de cultivo de ambas especies estamos trabajando
con tanques de 40 metros cúbicos y donde ahí pues ya todos los ejemplares están pesados, tallados, marcados con pick tag individual para conocer su historia y su evolución y se caracterizan genéticamente tanto para conocer posteriormente pues, la progenie de quién viene o quién no viene y también estamos haciendo la evaluación de si son portadores o no de nodavirus, que ha sido uno de los principales caballos de batalla con los que hemos tenido que enfrentarnos también desde la parte, digamos, patológica en lo que es el cultivo de seriola, ¿no? Continuamos siempre, pues eso, como decía antes, viendo cuál es la evolución morfométrica de esos ejemplares que hemos ido capturando y el sexado para conocer al final lo que es el ratio machos-hembras que tenemos y el seguimiento del estado de madurez. Es decir, que en ambas especies ya en condiciones de cultivo siempre hemos conseguido que maduren, lo cual ya es un primer paso muy importante. Sin embargo, pues la principal dificultad ha sido que estos ejemplares desoven de manera natural, con lo cual ahí sí que hemos estado desarrollando toda una línea de trabajo, tanto en el plan nacional que ha mencionado Daniel antes, como en el Diversify, sobre tratamientos hormonales para favorecer lo que es el control de la reproducción. Esto es en el caso de la seriola, ¿no? Cuando quisimos trabajar con otras especies, como mencionaba antes, como es en el stripjack, el de jurel, y aplicar estos mismos procedimientos, pues la verdad es que no nos fue igual de bien. Sí, el stripjack, bueno, simplemente por introducirlo un poquito más, es otro carángido que también tiene una amplia distribución, no alcanza los pesos que alcanza la seriola, sino como máximo los 18 kilos, pero también está en ese rango de especies de alto valor comercial y con un enorme interés también por parte del sector, ¿no? Principalmente se producen en Japón, Nueva Zelanda, algo en Portugal y España, es decir, más bien a nivel investigación. Y pues una de las principales características que tiene es que es muy adecuado para trabajar con él en lo que se llama el marine ranching, ¿no? Lo de liberación y recaptura de juveniles. Se producen en torno a unas 3.000 toneladas, sobre todo en Japón, al año. Como decía, cuando aplicábamos esta misma metodología para lo que es la aclimatación de los ejemplares de jurel, captura con este tipo de nasas, trabajo con los pescadores y demás, lo que hemos conseguido o a lo que llegábamos siempre era un 100% de mortalidad en el primer mes. Es decir, por mucho tratamiento que diésemos, tanto de antibióticos como formalina, el animal que llega a cautividad, que se pone en los tanques, sean grandes, sean pequeños, sufre una especie de inmunosupresión pues, muy potente, que al final ese tipo de úlceras que pueden ver en las imágenes cubren todo el cuerpo del animal y acababan pues, con la población, como digo, en menos de un mes, ¿no? Para esto lo que hicimos fue ir adaptando nuestro protocolo, pues dado que había, pues, como digo, un interés por parte de las empresas aquí en Canarias en trabajar con la especie, llegamos a un acuerdo en el cual la empresa que detectaba estos animales en el entorno de sus instalaciones nos ayudó a hacer una captura en una jaula convencional, una jaula oceánica convencional. Se abría la red, se capturaban los ejemplares simplemente atrayéndolos hacia el interior con alimento, con los propios peles de los que se les suelen alimentar en el exterior, aprovechándose un poco de lo que puede caer de la red. Y entraban hacia el interior, los buzos cerraban la jaula y manteníamos los peces ahí, pues alimentándolos únicamente con pienso comercial durante casi 2 meses. Y en el segundo mes, ya cuando los animales estaban completamente adaptados, pues lo que hacíamos era sedar completamente la jaula, hacer un protocolo de transporte en el cual el animal prácticamente iba dormido todo el camino hasta la instalación de tierra, y con ese protocolo adaptado pues conseguimos pues, establecer lo que era el stock de reproductores, que una vez que ya está en tierra y ya está aclimatada a las condiciones de cultivo, esto no es absolutamente necesario. Es decir, ya una vez ha pasado esa primera fase, los ejemplares podían ser manipulados al igual que hacíamos con la seriola o con cualquier otra especie. Pero digamos que esa fase inicial era crítica para el comienzo del cultivo, en este caso de esta especie, ¿no? Entonces, aquí poner un poco el énfasis en que aunque hay protocolos que pueden funcionar para una especie, para otra, hay que adaptarlos por completo, como es el caso que acabo de mostrar, y si bien es el primer paso
el tener ejemplares vivos para continuar con los siguientes estudios, quizá lo más determinante en todo esto es el poder seguir avanzando con el tema, con la reproducción, ¿no? Que es al final lo que nos limita para conseguir el éxito de la diversificación, ¿no? Y por mi parte, pues no tengo nada más, simplemente les dejo aquí un vídeo de lo que fue el Plan Nacional de Acuicultura que terminamos en el 2019 y justo la semana pasada presentamos aplicamos a una nueva convocatoria, pues en este caso de nuestro Ministerio de Pesca y Acuicultura, para ver si conseguimos una continuidad, ya que lo que se está haciendo con Seriola en España tiene un interés bastante importante para las empresas, como una especie de futuro para diversificar, y que algo que también estamos viendo que no solo es en España, sino que trasciende a Canarias e incluso a otras partes del mundo, ¿no? Pues por mi parte nada más, abierto a vuestras preguntas y aquí estamos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, doctor Ro. Muy buena tiene muchas preguntas, están muy interesados con Seriola. Bien, entonces le pido a los 3 investigadores de Ecoagua que estén pendientes, porque ahora vamos a pasar a la pequeña ronda de preguntas. Entonces, quiero partir con Andrés Paredes. Pregunta al doctor Félix Acosta: ¿la transmisión de estas enfermedades se pueden dar en forma vertical? Existen transmisiones verticales. Con las bacterianas realmente no está tan demostrado eso, porque en muchas ocasiones analizamos los huevos y si el huevo está en una instalación con filtración y con agua estéril, realmente no solemos encontrar este tipo de patógenos. Cosa que ocurre, por ejemplo, diferente con el virus. Por ejemplo, el nodavirus sí que está demostrada esa transmisión vertical. Por eso tenemos que tener stocks libres de nodavirus en los reproductores. En el caso de bacterias, nunca, ni en ninguna empresa se exige para producir peces que esté libre de enfermedades bacterianas de las que nosotros tenemos en nuestra área. Hay otras zonas, otras bacterias en otras localizaciones y en otras especies que sí que se transmiten verticalmente también. Pero en nuestro caso realmente nodavirus ha sido un poco el caballo de batalla el tener poblaciones de reproductores libres, porque sí que está demostrado la transmisión vertical. Gracias, doctora Costa. Una pregunta para el doctor Montero de parte de Pablo Figueroa. ¿Cuánto aumenta el valor de los alimentos con estos aditivos funcionales que usted menciona y cuáles son los índices de conversión biológico y económico? Bueno, evidentemente depende del aditivo que se esté utilizando. A mí me van a permitir que rápidamente haga compartir una pantalla, porque leí la pregunta y tengo aquí dentro del informe que realizamos al Ministerio una tabla que no me la sé de memoria, me la van a perdonar, así que la pongo en pantalla. En este caso lo que hicimos fue una experiencia que no la he presentado hoy, pero en la que íbamos combinando distintos probióticos, prebióticos en estrategias de suplementación. Y aquí tenemos una tabla de valores añadidos de 1,04 a 0,6 euros, depende del valor añadido, en el producto final, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el kilo de la lubina en esa época se consideraba a 6,5 euros el kilo. Hoy en día no está tan cara, está, digamos, un poco más baja de precio. Entonces, en este caso, eran prebióticos combinados con probióticos, y lo que estábamos haciendo era diseñar estrategias de primero doy uno o lo doy combinado, paro, lo vuelvo a dar en función de los momentos, digamos, en los que los animales iban a enfrentar a unos estresantes en los que pudiera ser, por ejemplo, una clasificación porque hay que cambiarles de red, etcétera. Evidentemente, estos precios ya no son los de hoy en día, habría que hacer un estudio económico. Yo no soy economista, pero sí que les puedo decir que, yo creo que todos ustedes lo saben, existen las dietas funcionales para prevenir estos tipos de situaciones estresantes, especializadas para los peces marinos, para europeos, los hay para salmón, los hay para trucha también, y que son comerciales. Obviamente no se están alimentando de continuo con estos aditivos porque perderíamos la eficacia. Entiendo que muchos de ustedes saben que
que los aditivos funcionales, si los estamos dando de continuo, aparte de provocar un efecto contrario al que queremos, pueden digamos, generar una inflamación en el intestino por exceso de cantidad o por exceso de tiempo, también pueden estar terminando de realizar sus funciones y estamos dándolos innecesariamente porque ya no tienen efecto biológico. Y obviamente las cantidades de estos aditivos en dieta son bajas. Algunos de ellos sí que tienen cierta mejora en el crecimiento del animal, pero viene relacionada con una alimentación también, es decir, no hay una evidencia clara de que mejoren la tasa de conversión del alimento. Y en el caso de los fitogénicos, en el mercado hay muchísimos productos. Hay mucha literatura sobre fitogénicos no comerciales, digamos, experimentales. Ustedes cuando lean esa literatura tienen que ser muy críticos precisamente en este punto que preguntan, porque muchos de estos aditivos son extractos vegetales muy caros. Entonces hay literatura que se encuentran ustedes que efectivamente, pues da este beneficio o da este otro, pero hay que mirar cuánto vale ese producto y ese producto es muy caro. Obviamente hay empresas que están produciendo fitogénicos a nivel comercial que sí se pueden utilizar y que sí se pueden incluir en dietas preparadas específicamente para abordar estos procesos de clasificación o procesos prepatológicos que pueda traer una situación de cambios de temperatura o de cualquier tipo de cambio. No sé si he respondido. Sí, muchas gracias porque creo que también trataste de apuntar un poco a la pregunta que hizo Jorge Flores sobre este contexto del cambio climático. Una pregunta para el doctor Javier Ro, de Emily Beltrán. En el caso de que busquen animales en talla de reproducción, ¿qué metodología aplican ustedes para evitar que el proceso reproductivo se suspenda por causa del estrés? Bueno, como decía antes, nosotros nunca hemos utilizado la estrategia de ir a ejemplares grandes, sino que hemos trabajado siempre con subadultos y hemos creado nuestros stocks a partir de ejemplares que han estado 2-3 años en cautividad. En todo caso, sí sé de experiencias que quien ha intentado hacer reproducción de ejemplares directamente capturados y que están maduros, lo ideal es, cuando se pasan a tanques, hacer ver a través de una canulación, un cateterismo, el estado de maduración. Una vez que sabemos que esos ejemplares están maduros o que son capaces de poder inducir la puesta, por ejemplo, a través de inducción hormonal, pues hacerlo lo más rápidamente posible, ya que uno de los primeros efectos al que suele recurrir el animal cuando está en una condición estresante, como sería el haber sido capturado, es reabsorber la gónada, ¿no? Entonces, cuando se hace esa inducción hormonal o en el momento de captura o en los días posteriores, se puede conseguir que el ejemplar libere todavía esa puesta y que o bien a través de una manipulación y que sea una fertilización artificial o incluso de forma natural se pueda conseguir la puesta. Pero ya digo, no suele ser lo que tenga más éxito, ¿no? También depende de la especie, ¿no? Hay algunas que son más fáciles de aclimatar que otras. En el caso de las seriolas, pues un poco por ahí van los tiros, ¿no? A veces se hace, de hecho, hay una estrategia que se está usando en Grecia, es mantener los ejemplares en jaulas durante todo el año y luego traerlos a lo que es tanques en lo que es la época de puesta. Y funciona. Pero tampoco es lo mismo, es decir, no es lo mismo traer un ejemplar que ha estado ya en una jaula, alimentado con pienso y demás, que un ejemplar que captura sobre la marcha, ¿no? Es decir, un pescador y que no está acostumbrado, digamos, a un ambiente de confinamiento. Entonces, la estrategia puede variar mucho, ¿no? de una especie a otra. Es un poco la experiencia que tenemos con esto. Okay, muchas gracias, Javier. Una pregunta para el doctor Félix Acosta. Traté de hacer una pregunta porque varias personas han estado comentando algo muy semejante. ¿Cómo el cambio climático, cree usted, puede modular la aparición de ciertas enfermedades en las diferentes especies que hay en cultivo, tanto en España como probablemente otras en Europa? Está muteado, doctor Acosta. Ahora, sí. Evidentemente la temperatura del agua va a modular que aparezcan diferentes patógenos. En Canarias, a pesar de no tener unas grandes oscilaciones de temperatura, tenemos patógenos que solo aparecen en la época veraniega y otros que aparecen en la época invernal.
Entonces, realmente el propio cambio de temperatura del agua y el cambio climático va a llevar a que unos patógenos aparezcan más o desplacen amplíen o reduzcan su rango de acción, y si la acuicultura está en esa zona, se va a ver afectada, dependiendo de qué patógenos queden en esa zona donde tengamos la acuicultura. A lo mejor hace años, por ejemplo, hay un problema con toxinas marinas que en Canarias nunca tuvimos hasta hace 10 años, y el cambio climático las ha extendido de las zonas tropicales y hasta zonas subtropicales como somos nosotros, con lo cual si las toxinas a partir de dinoflagelados tóxicos de algas se han desplazado, las bacterias en un momento determinado pueden hacer un mismo tipo de desplazamiento, incluso desplazando a otras que estaban propiamente en el sitio, con lo cual las patologías van a ir cambiando, y ahí es donde está el concepto de enfermedad emergente. Son enfermedades que no teníamos o que no veíamos y que ahora empezamos a ver. Por ejemplo, es importante tener harta investigación y fuerte investigación, porque con eso es factible poder darse cuenta que hay algunas especies que van a ser menos reactivas a la presencia de ciertos organismos. Evidentemente, nosotros tenemos, por ejemplo, la dorada, a Photobacterium dancela, es muy sensible en los primeros 10-15 gramos de peso. En la lubina es más sensible a Photobacterium en tallas más grandes, porque es un proceso crónico. Yeah. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos interesaría tener lubinas pequeñas en la época invernal, no en la época veraniega, porque sabemos que en la época veraniega Photobacterium tiene mayor índice de aparición que en la época invernal. Con lo cual, evidentemente, el cambio de temperatura va a llevar a que tengamos que desarrollar nuevas estrategias a la hora de, incluso, de pensar en qué momentos podemos tener los peces o no, o debemos tener los peces o no. Excelente, excelente. Ok, muchas gracias. Para el profesor Daniel Montero, Jorge Flores dice, en el contexto del cambio climático, la diversificación acuícola ¿hacia qué especies debería apuntarse? Al tratarse de especies carnívoras, por ejemplo, como seriola o striped jack, que tendrían dependencia a dietas con alto contenido de harina de pescado, ¿esta sería la mejor estrategia? Una pregunta larga, si quieres se la repito. Si me permite, vamos a ver, la estrategia de cambio climático viene en el contexto de la economía circular, y en este contexto evidentemente tenemos que intentar ir utilizando biomasa o produciendo biomasa mayor de aquellas especies del nivel trófico más bajo. Estamos hablando a lo mejor de mugílidos o estamos hablando de peces más herbívoros, y estas especies más carnívoras que se conviertan, como comentaba el doctor Javier Roa anteriormente, en especies más gourmet, en especies que no se producen en grandes cantidades, pero sí con un precio elevado en el mercado. En este contexto, evidentemente a nivel empresarial no es tan fácil decirlo, ¿no? Porque evidentemente la empresa tiende a producir aquellas especies de mayor valor en el mercado. En este contexto de sostenibilidad, evidentemente, si aumentamos el porcentaje de estas especies carnívoras, tenemos que hacer un esfuerzo de sustitución, como yo estaba comentando, de no depender de estos ingredientes de origen marino, harinas y aceites de pescado. Y la experiencia nos viene a tener que ir a aceites vegetales y a los nuevos ingredientes que están surgiendo ahora, que son tanto de origen marino como de origen terrestre. De origen marino, las microalgas, el krill, lo que pasa es que son bastante caros todavía, serán más baratos en poco tiempo, y los de origen terrestre, subproductos de ganadería, por ejemplo, para ir cambiando también esos vegetales que nos están alterando las condiciones de salud de los animales. Subproductos, por ejemplo, del pollo, en Europa no podemos utilizar harinas de rumiante, fuera de Europa sí hay zonas donde sí se pueden utilizar, pero en Europa no. Entonces, harinas de pollo, de plumas, de carne y hueso que no sea de rumiante. Entonces, en este contexto, la estrategia global tiene que ser más enfocada no a limitar la producción de estas especies, sino a ir buscando soluciones
de economía circular, de zero waste, para poder producir estas especies y, por supuesto, creo que es el contexto en el que nos movemos de la diversificación, es decir, que le podamos aportar al mercado una biomasa de animales, digamos, más fáciles de producir, herbívoros, que aunque su calidad nutricional suele no ser tan buena como otros, pero sí un amplio mercado o un amplio abanico de especies para surtir las distintas demandas del mercado, que, como todos ustedes saben, es creciente. ¿Y cuál es el reto de cambio climático? Que todo esto va muy deprisa, que todos estos cambios a los que estamos forzando a los peces van muy deprisa, y si van muy deprisa el animal los sufre. Entonces tenemos que ir buscando estrategias, y evidentemente no es la misma la estrategia nutricional o de husbandry o de patología de una seriola o de una lubina o de una corvina si la comparamos ya con salmones o con otras especies. Entonces es un reto global realmente, ¿no? Entonces hay que ir enfocando a ir buscando la sostenibilidad al fin y al cabo de todo el sistema. Ahora sí, estaba muteado yo solo. Muchas gracias, doctor Montero, por la respuesta. Jorge Pino pregunta al doctor Javier Ro, ¿cuáles son los problemas que han tenido al domesticar reproductores potenciales de peces marinos? Por ejemplo, la supervivencia como respuesta, la adaptación de alimentos artificiales, ¿cuáles han sido las más fundamentales? Bueno, en el caso de Seriola, como decía antes, no es tanto un problema de captura o aclimatación, sino el principal reto es la reproducción. Entonces, la reproducción se ve inhibida en la mayoría de ellas, al menos trabajando en condiciones intensivas, ¿no? Entonces, el reto muchas veces es conseguir ya no solo la maduración, sino luego la liberación de puesta. Y para eso, pues hoy en día, pues como digo, hay técnicas hormonales que con bastante éxito se consigue que se haga reproducción. En las especies de las que estamos hablando. Después hemos trabajado con otras especies que, bueno, por ejemplo, con los lenguados, estuvimos haciendo pruebas con lenguados y nos daban más problemas en lo que era la captura, en la aclimatación, precisamente pues, por la manera en la que nos los traían los propios pescadores, ¿no? Y ya digo, a cada especie hay que afrontar diferentes retos, ¿no? De las que estamos hablando aquí, de las que he presentado hoy, como digo, el tema de la reproducción, lo que es el final de la reproducción, lo que es maduración y liberación del ovocito. Ese sería nuestro principal reto con ellas. Respecto de lo mismo con los tiempos, desde que uno está tomando una nueva especie, ¿cuánto como tiempo promedio? Yo sé que ustedes han trabajado con varias especies, ¿cuánto como tiempo promedio para poder tener en forma efectiva una primera o segunda reproducción desde una captura en ambiente natural? Hombre, lo mínimo estamos hablando normalmente en torno a los 3-5 años para tener un control, digamos, ya estandarizado de lo que es el protocolo de reproducción. Lo que pasa que, como al final, en el caso de Seriola, hemos venido trabajando con especies pues, del mismo género, lo que ha sido es un corta-pega, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, todos los avances que habíamos hecho, en nuestro caso, que empezamos con Seriola riboliana, cuando empezamos a trabajar con Seriola dumerili, pues ganamos años que habíamos de experiencia que ya teníamos con la Seriola riboliana, pues los ganamos para aplicarlo a la Seriola dumerili. Si es algo que no conoces, es decir, que no conoces nada de lo que es su biología y su proceso reproductivo o su proceso incluso de cómo hay que alimentarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede condicionar. Cada especie al final va a funcionar de una manera muy diferente. Si una especie, como en este caso son las nuestras, que ponen huevos pelágicos, funciona de una manera, si consigues obtener la puesta, una especie que sea de huevos bentónicos o que estén pegados a sustratos, por ejemplo, funciona de otra manera distinta y ese tiempo se puede alargar o acortar en función de la especie en concreto, ¿no? Como ejemplo claro de éxito y que fue rápido y fácil, la corvina. Es decir, la corvina era una especie que se empezó prácticamente en 2-3 años. Había capacidad de producir juveniles porque es una especie robusta, se adaptaba muy bien a las condiciones de cultivo. Si bien daba problemas en lo que es lo que comento, la producción de huevos fertilizados, una vez que se aplicaban tratamientos hormonales se conseguía con facilidad, y lo que es la producción de larvas, que digamos el paso subsiguiente, era relativamente fácil. Es decir, una larva muy fuerte, una larva
que aguanta condiciones intensivas con facilidad, con lo cual el despegue de la corvina fue muy rápido, si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de la seriola. Incluso dentro de las seriolas tenemos el caso de la seriola landi, por ejemplo, que si la comparamos con la seriola rivoliana o dumerili, es una especie mucho más fuerte, una especie, por decirlo de alguna manera, más fácil de cultivar que la que estamos trabajando nosotros. Es decir, tenemos que comparar una larva de seriola dumerili que mide pues 2,9, 3 milímetros al inicio, con una larva de seriola landi que mide en torno a 4 milímetros al inicio. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, ya tienes una ventaja competitiva en una especie con la otra. Es una larva más desarrollada, una larva que sale pues, con mucha más facilidad para que sobreviva que una larva, pues, por ejemplo, como las que estoy comentando, de seriola dumerili o rivoliana. Entonces, digamos que ahí tenemos los tiempos, se adaptan un poco también a las características de cada especie. Ok, muchas gracias. Ya llevamos como casi media hora de preguntas, no los queremos atorar más y nos quedan todavía 5 expositores después de del stop que vamos a hacer. Les quiero dar las gracias, que yo sé que ustedes están como 5 horas más que nosotros, ya son como las 9 PM por allá. Les agradezco a nombre de Aquapacífico, espero que nos sigan escuchando. Ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el aspecto de fisiología y genética, bueno, que varios de ustedes conocen a algunos de nuestros expositores, y más nada, muchas gracias por su colaboración, que sigamos interactuando, y los invito a todos a un pequeño break de 5 a 8 minutos, va a haber un pequeño video, manténganse en línea, levántense a hacer un café, a hacer cualquier bebida caliente, y nos juntamos en 5 a 8 minutos, ¿ok? Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Las preguntas que quedaron, porque quedaron varias preguntas para ustedes, yo se las vamos a mandar, y como tenemos las personas que han hecho las preguntas, se las trataremos de enviar la respuesta para que estén todos contentos, ¿ok? Muy Venga, bien, gracias. Alejandro, permíteme muchachos. mandar un saludo particular a Valeria Scavini y a Vilma, que están por aquí, que son doctoras que estuvieron en nuestra universidad hace años. Y me ha agradado mucho ver sus mensajes por aquí, por el chat. Sí, que la conozco a Vilma, muy buena doctora, en el área, en el área de lo que es patología. Muy interesante su trabajo. Bien. Muy bien, pues muchas nos vemos gracias. entonces en un rato más, descansen 5 o 6 minutos, prepárense así como yo, un rico cafecito, y nos vemos. Cuídense.